¿Sí me escuchan así como estoy hablando o me acerco al micrófono? Acercar un poquito, sí. ¿Así se escucha mejor? Sí. Bueno, que no quieren hacer ahorita. ¿Sí se escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Yo no me escucho. Pero bueno. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo en esta preciosa mañana, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque este tiempo, Señor, tú lo has apartado para la preciosa gloria de tu nombre. Y es por eso que estamos aquí, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Precisamente, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Dice tu palabra, Señor, que solamente así, Señor, podemos escucharte, entenderte. Te rogamos en esta mañana que tú abras nuestros oídos, Padre, para que tu palabra penetre en nuestros corazones, para que tu semilla, Señor, caiga en nuestros espíritus y asimismo, Señor, esta florezca y a su tiempo de fruto, para que todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, seamos llamados hijos de Dios. Y es por eso que en esta mañana también te pedimos, Señor, permiso para poder tocar tu palabra, Señor. Vamos a tocar las profundidades de ella, bendito Dios de la gloria. No somos dignos, pero a ti te ha placido revelárnosla a nosotros, Señor, pecadores. Y es por eso que te queremos dar las gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a sentarnos. Es que era para que hicieran un poquito de sentadilla, ¿no? Para que se sienten. Bueno, esta mañana, bueno, para los que no me conocen, yo soy el pastor José Luis Vera. Reciban un saludo por parte de mi esposa, no puedo venir. Ya los que nos conocen, bueno, pues saben que este tiempo mi esposa pues le tiene mucho trabajo y no le es posible a veces estar conmigo, ¿verdad? Ya casi lloro, ¿no? Pero reciban un fuerte abrazo y un saludo de parte de mi esposa. Amén. El día de hoy voy a hablar de la familia, hermanos. ¿Cómo ven? Amén, amén. Como subtítulo yo le puse Una familia de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Nuestra cita base va a ser en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9, por favor. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. El concepto de la palabra familia, mis hermanos, es el siguiente. Es un conjunto de personas que tienen parentesco entre sí y viven juntas. Específicamente formado por un hombre y una mujer y sus hijos. Cuando estos se unen en casamiento, ¿verdad? El hombre y la mujer, se le da el término de matrimonio. Pero cuando empieza a tener descendencia, entonces se dice que ya tiene ¿qué? Una familia. La familia es, por tanto, un pequeño reino que es gobernado precisamente ¿por quién? Por el Padre, ¿verdad? Él gobierna sobre su mujer y también sobre sus hijos, y cada uno de estos integrantes entonces tendrá que cumplir la función impuesta precisamente por su Creador, esto es Dios, según la jerarquía de cada uno de ellos. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Del 1 al 9, voy a leer otra nada más hasta el versículo número 3, dice que estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿por qué? Por obra. ¿En dónde? En la tierra, en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo,
todos los días de tu vida, para que tus días sean ¿qué? Prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús dijo más bien, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Pensó en algo más que esto, que en un simple escuchar. Cuando nosotros leemos la palabra oír en el Nuevo Testamento, también podemos entender o podemos leer que significa hacer. Porque el Señor Jesús, hermanos, en pocas palabras, Él saldó estas palabras precisamente cuando dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. De otra manera, entonces, mis hermanos, digo yo, que sería entonces una hipocresía nuestra fe si nosotros no hiciéramos lo que Dios manda. Para afirmar esta frase de que de otra manera sería una hipocresía el decir que nosotros amamos a Dios y no cumplimos sus mandamientos, no lo busque, pero si quiere anótelo. En Lucas capítulo 6, versículo 46, el mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Wow, esas palabras, yo cuando vi esta pregunta, ¿verdad? Aquí en el libro de Lucas, verdaderamente son unas palabras muy confrontantes, hermanos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, levantamos las manos? ¿Cuántos de aquí a veces hasta se nos compunge el corazón y empezamos a llorar? ¿Cuántos de nosotros precisamente en casa estamos, bueno, primeramente Dios, o Señor, yo confío en ti, ¿verdad? Pero solamente cuando estamos en tiempos de angustias, en tribulaciones. Es decir, alguien decía por ahí, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte es cuando salen a relucir nuestros pecados. En otras palabras, siempre cuando tenemos una enfermedad o cuando estamos necesitados, siempre estamos con el Jesús en la boca, dirían por ahí. Pero la pregunta de hoy, hermanos, la pregunta que hace el Señor el día de hoy es, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Wow. Las palabras verdaderamente son muy confrontantes para uno que se dice cristiano. O uno que en la calle va caminando y dice, yo soy cristiano, pero los frutos dicen lo contrario. Podemos ver entonces, mi hermano, ¿verdad? Que la esencia de la educación, ¿verdad? Hablando de que el Señor, o Dios más bien, dice que nosotros, ahí en Deuteronomio, debemos de obedecer sus mandamientos, y no solamente obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Sino ponerlos, ¿qué? Por obra. Es por eso que yo les acabo de decir que la esencia de la educación cristiana, entonces, hermanos, no es el conocimiento, sino la obediencia activa. En la esfera espiritual, mis hermanos, lo opuesto a ignorancia no es conocimiento, es obediencia. ¿Por qué? Porque en la comprensión del Nuevo Testamento, hermanos, si nosotros leemos todo el Nuevo Testamento, entonces sabremos, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento no solamente habla de saber, sino también ¿qué? Hacer, hermanos. Eso es toda la indicación que habla el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es haz, obedece, da frutos, no seas oidor, sino hacedor de la palabra, etc. En el versículo número 4 de ahí de Deuteronomio, dice la Escritura, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles son las palabras que manda el Señor, mis hermanos? Amarás a tu Haz. Dios. Haz. Estos mandamientos que yo te mando hoy, los guardarás. En otras palabras, los pondrás por obra. ¿Sí me explico? Es decir, no nada más te estoy diciendo lo que tienes que hacer, sino tienes que activar esa fe. Digo activar esta fe, ¿por qué? Porque ¿quién ha visto al Señor, hermanos? Nadie. Pero todos creemos que hay un Dios por la fe. ¿No es cierto? ¿Y cómo vamos a obedecer a alguien que no hemos visto? Por la fe. Porque escrito está que Él iba a dejar sus mandamientos y los iba a escribir ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Por qué la gente sabe no robarás, no serás adúltero, no tomarás la mujer de tu prójimo, los 10 mandamientos? Aún el que no es cristiano se lo sabe, hermano. ¿Por qué se lo sabe? Aún la gente que no quiere conocer de Dios, ¿por qué no roba? ¿Por qué él sabe que robar es malo? ¿Por qué sabe que fornicar es malo? ¿Por qué sabe que adulterar es malo? ¿Por qué sabe que codiciar las cosas de alguien es malo? ¿Por qué lo sabe? Es bien sencillo. Porque la ley de Dios ya está escrita en el corazón de todo ser humano. Amén. Entonces usted dirá, mira, él no conoce a Dios, pero se comporta como si fuera cristiano. porque tiene la ley en su corazón. Bueno, la diferencia es de que él va a ser juzgado conforme a su ley y nosotros vamos a ser juzgados, bueno, conforme a la redención y la justicia del Señor. Ya no es porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Estas palabras que yo te mando hoy, entonces, ¿dónde estarán? Sobre nuestros corazones. Hermanos, para los hebreos, en aquel tiempo, ¿verdad? El corazón abarca la totalidad de la persona, es decir, su intelecto, sus emociones y hasta su voluntad. Así que el proceso de la enseñanza, mis hermanos, consiste de una personalidad transformada por la gracia sobrenatural de Dios que busca transformar a otras personalidades por la misma gracia. Es decir, tenemos que ser familias de ejemplos, hermanos, para que así nosotros podemos demostrarle al mundo que todavía habemos personas, número 1, con moral, número 2, con principios, número 3, con educación y número 4, que saben dar amor. Es bien importante, cuando me hizo la invitación su pastor de venir a enseñar, yo le decía al Señor, bueno, a mí cuando me invitan a predicar a cualquier lugar, tengo esa costumbre de decir, bueno Señor, pero ¿qué quieres que yo le diga a ese lugar? Porque Dios no habla a todas las iglesias igual, Hay veces que sí, hermanos. Hay veces que sí. Yo cuando trabajaba con otro grupo de pastores, hay veces que luego nos reuníamos o yo veía sus predicaciones y haga de cuenta que nos pasábamos las predicaciones así. Predicaban exactamente lo mismo o predicábamos exactamente lo mismo, que como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba hablando en ese momento a las iglesias. Le digo al Señor, ¿qué quieres que hable, Señor? Y bueno, no tardó tanto el Señor en contestarme, ¿verdad? La familia. ¿Por qué la familia, hermanos? Porque la familia de hoy ya no es la misma que años atrás. Como la iglesia y como el cristianismo ya no es lo mismo. ¿Y sabe por qué ya no es lo mismo? Precisamente porque las familias se están degradando. ¿Dónde está el padre guiando a los hijos, a la esposa primeramente, a la iglesia? ¿Dónde está?
La mayoría de iglesias cristianas, si ustedes han visitado otras iglesias, está llena la mayoría de mujeres y de jóvenes, pero el padre nunca está el papá. Y eso es una decepción, porque a nosotros Dios nos ha puesto como cabeza del hogar. ¿Sí me explico? Pero el papá siempre está ocupado, ¿verdad? Digo, yo no tengo nada con que, bueno, es que hoy le tocó trabajar al papá. Bueno, ni modo, no se pudo zafar tal vez. Pero ya agarrarla de 8 días. No tengo nada contra los papás, ¿eh? Creo que se ve claro. Pero de igual manera, ¿dónde está la madre? Hoy en día, mis hermanos, es más fácil darle un celular que llevárselos al parque a correr, o que llevárselos al parque a hablarle un poquito de la palabra del Señor. Hoy están más interesantes las novelas, bueno, pero porque como son turcas, ¿verdad? Son las mejores. No, hermanos, no. Estamos cayendo en una pasividad increíble en la iglesia de Cristo, sobre todo la familia. Yo tengo un lema: donde hay familias fuertes, la iglesia está fuerte. Si su iglesia no está fuerte, no le eche la culpa al pastor, mucho menos a Dios. Pregúntese usted, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué he hecho yo para que la iglesia crezca? ¿Qué he hecho yo para que mi familia esté fuerte y sana? ¿Quiénes son los pilares de la iglesia? Los pastores. La familia. La familia. ¿Amén? Pero no se ponga triste. Ahí reclámele a su pastor, ¿para qué me llama? Seguimos leyendo en el versículo número 7. Pero antes de esto quiero hacer una pregunta. ¿Cómo voy a lograr yo tener una familia unida? ¿Cómo voy a poder yo ser un hombre de Dios? ¿Cómo voy a tener yo una mujer de Dios? ¿Y cómo voy a ser unos hijos de Dios? La respuesta está en el versículo número 7. Dice así: y se las repetirás a tus hijos. ¿Por qué dijo el Señor que se las repetirás a tus hijos? Bueno, porque la repetición contribuye ¿a qué? A un aprendizaje. Y ustedes no me lo van a dejar negar. ¿Cómo le enseñan a sus hijos las tablas? Una por una, y repite, y una, y órale, y repite, ¿verdad? ¿Y por qué no la repites así la palabra del Señor, hermano? Bueno, quizá porque a ti no te gusta. ¿O será porque a ti también te confronta? ¿O será que para ti también es algo aburrido? La repetición, decíamos entonces, contribuye ¿a qué? Al aprendizaje. Sin embargo, mis hermanos, la enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, es decir, no es por intelecto, sino de corazón a corazón. De hecho, mis hermanos, es mucho más difícil de corazón a corazón, pero también es el más remunerador. ¿Por qué? Porque transforma las vidas. En otras palabras, no es de intelecto solamente, sino con ¿qué? Ejemplo. ¿Cómo le dice el que fuma? ¿Cómo le dice a su hijo? No fumes. El que toma, ¿cómo le dice a su hijo? No tomes. El que no lee la Biblia, ¿cómo le dice a su hijo? Lee la Biblia. El que no ora, ¿cómo le dice a su hijo? Ora. Wow. Sin embargo, queremos hijos sanos, queremos hijos cristianos, queremos hijos obedientes, queremos hijos que se sujeten a los padres, queremos hijos que honren a los padres. Pero tú honras a tu marido, mi marido honras a tu mujer. Digo, esto es con el ejemplo. Cada quien sabe su función. ¿Sabes cuál es tu función, hombre? ¿Sabes cuál es tu función, mujer? Porque así solamente entonces tus hijos van a saber cuál es su función como hijos. Cada quien tomando su responsabilidad.
Los veo muy serios. A mí no me gusta así predicar. Es difícil, ¿verdad? Predicar con el ejemplo, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí o no? Es difícil. Es difícil. ¿Pero es imposible? ¿Por qué no es imposible? Número uno, porque nosotros, dice la palabra de Dios, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Entonces no hay pretexto. ¿Se puede? No se puede. Tenemos el mismo Espíritu que el Señor. Aquí la cuestión es, ¿cuántos lo creen? ¿Amén? Amén. Yo espero que se vayan con otra mentalidad. Y que para otra semana ya esté aquí hasta tu esposa y tu hijo, y órale, y alabando al Señor. Y hablarás de ellas. ¿De quiénes ellas? De la palabra de Dios. ¿Estando dónde? En tu casa y andando por el camino. En otras palabras, nosotros tenemos que repetirles a nuestros hijos la palabra del Señor y dar nuestro ejemplo. Dice aquí, primero ¿qué? En la casa, es decir, en la familia, y posteriormente, ¿a dónde? Andando por el camino, es decir, al mundo. ¿Cómo vas a hablarle al mundo de que tú eres hijo de Dios? Ellos tienen que ver el trato que tú das. Yo siempre los llevo un poquito atrás, hermano, los llevo al desierto, porque eso fue lo que aprendí yo de Dios. Ahí en el Antiguo Testamento, cuando se revelaba al pueblo de Israel, el Señor los llevaba al desierto y decía, acuérdate, ¿quién te dio de comer? ¿Quién te dio de calzado? ¿Quién te vistió? ¿Quién te amó? Entonces dicen, sí, ya me acordé eso. Entonces a mí aprendí eso del Señor, ¿verdad? Del mejor. Y digo, a ver, hombre, cuando empezaste a cortejar a tu mujer, ¿es lo mismo que ahorita? ¿Por qué no? Y mujer, cuando te veías a tu marido, ¡ay, viene, wow! ¡Ay! Ya no sabías ni qué ponerte, ¿no? Hasta el molcajete en la cabeza. ¿Lo haces ahorita? ¿Por qué no? O sea, eso es lo que nos ha enseñado el Señor. Cuando nació tu bebé, ¿qué le dije? ¡Ay, mi bebé! ¿Sí o no? Pero ya crece y ¿qué dices? Mire, yo he visto así matrimonios que los que se acercan los jóvenes o los niños, mamá, hazte para allá, ahorita no me estés molestando. ¡Wow! Pero ¿qué pasaba si el niño lo ignorara? Ya hasta parece que estoy escuchando a las mamás. ¿Sí o no? O el padre. El padre se cree bien macho que ni siquiera un abrazo le da a su hijo. Véngase para acá, mijo. Yo lo quiero mucho. Obedezca a su madre. Respete a su hermana. ¿Sí? No, ahora ya no se codea, ¿no? Se hace para allá. Ni siquiera un abrazo, ni siquiera un beso. ¿Por qué? Ya está grande. No, hermano, no. El fin de lo que yo trato de decirles, hermanos, es de que debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Los hijos se cansan de que uno les predique la palabra. ¿Por qué se cansan? Porque no somos ejemplo para ellos. Yo le apuesto que si usted le predica con el ejemplo, aquí estaría toda su familia. ¿No es cierto? Pero no somos ejemplo. Somos interesados. Vemos para nosotros mismos. Yo he visto muchas personas que dicen, es que la salvación es personal. ¿Y tú qué has hecho para salvar a los demás? Decía un pastor del siglo XIX, al menos no permitas que las personas se vayan al infierno brincándote, sino sea un poco de estorbo para ellos.
Amén. ¿Sí me expliqué? Amén. Tan sencillo. Y no solamente, bueno, hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, en el trabajo, X, etcétera, sino también que al acostarte y cuando te levantes. En pocas palabras es entonces, ¿cómo les tenemos que hablar? En todo tiempo. Los hebreos, mis hermanos, fueron y triunfaron en cuanto a hacer de la religión una parte integral de su vida. El éxito estuvo en que la educación religiosa estuviera orientada a enseñar, a vivir, no a informar. Es decir, testimonio. Testimonio, mis hermanos. Ejemplo. Ellos utilizaban el contexto de la vida diaria, escuche por favor, utilizaban el contexto de la vida diaria para enseñar acerca de Dios. En otras palabras, ¿qué tanto involucras a tus hijos o a tu esposa o a tu esposo? ¿Qué tanto se involucran en los problemas de la vida, mis hermanos? ¿O son de los que dicen, oye mami, ¿qué tienes? No, no tengo nada, hazte para allá. O cuando les va bien, mira, a tu papá le fue bien, hijo, come todo lo que quieras, vamos a Kentucky, vamos a McDonald's, vamos allá, gloria al Señor y, como diría un pastor por ahí, viva la Pepa. Pero nunca le enseñas al hijo, mira hijo, esta hamburguesa que tú te estás comiendo es gracias a Dios. Porque Dios, mira, le da trabajo a tu papá, le da tiempo extra a tu papi para que él pueda tener más economía, venir a casa y bendecirnos y te puedas comer esa hamburguesa. Dale gracias a Dios, mira. Así le enseñamos a nuestros hijos. Y el día que no hay, mira hijo, hoy no hay dinero. ¿Por qué no hay? Bueno, mira, porque Dios nos está enseñando a madurar y quiere que empecemos a administrar nuestra economía y aprender a gastar en cosas que nosotros necesitamos realmente y no despilfarrar lo que no tenemos. Quiero que aprendas de Dios. ¿Sí? Por las caritas así como que dice, ay, este está dando clases de finanzas, ¿no? No, no estoy dando clases financieras. Estoy enseñando lo que Dios quiere para nosotros, porque Él quiere que seamos familias sabias. Sabias, hermano. Usted no viene a la iglesia nada más para socializar, ¿eh? No viene a la iglesia para encontrar amigos, hermanos, no. Usted viene a recibir la luz de Dios. Usted tiene que venir aquí con una mente que diga, voy a ver qué me va a decir mi papá hoy. ¿Qué consejo me va a dar mi padre el día de hoy? ¿Para qué? Para yo ponerlo por obra el resto de mi vida. Hace rato cantábamos, ¿no? Cara a cara espero verle. ¿Cuántos esperan verle, hermano? Amén. Nada más dos. O ya se la sabe, ¿verdad? Ya se la sabe, va a decir, este me la va a aplicar. No, en serio. Hermano, pues si queremos ver al Señor cara a cara, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Punto. Es una palabra tan sencilla, pero que cuesta mucho trabajo. Yo lo entiendo. Pero si usted no se esfuerza, jamás lo logrará. Jamás. Esfuércese. Para eso está aquí, ¿no es cierto? ¿Para qué está aquí, hermano? ¿No para un estilo de vida diferente? Bueno, eso significa la palabra doctrina. Un estilo de vida diferente, otra mentalidad. La palabra arrepentimiento es cambio de mente. Volvernos de nuestros malos caminos a la luz de Cristo, decían. Eso es arrepentimiento, hermano. ¿Ya te arrepentiste realmente? Digo, porque si nada más venimos y nos sentamos y calentamos el lugar y así como yo llego, así me voy, pues
Pues hay muchas iglesias, ¿no? Gente consciente, y hasta te dice, no tome mucho, que Dios le bendiga. ¿No es cierto? Que no haya balazos, pero diviértanse, ¿no? A lo mejor quizá y te equivocaste de puerta. Wow. Si nosotros, hermanos, queremos que nuestros hijos sigan a Dios, debemos hacer de Dios una parte de nuestras experiencias diarias. Es decir, así como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Estas fueron las indicaciones que les dieron. Platícales lo que viviste, todo lo que atravesaste en el desierto, en el Mar Rojo. Platícales a tus hijos para que no se olviden de Dios, que vean que Dios es poderoso, la clase de Dios que ellos tienen para toda la vida. ¿Sí me explico, mis hermanos? O sea que tu hijo siempre tiene que decir gracias a Dios, ¿verdad, papá? Sí, gracias a Dios. Yo camino, Señor, tengo un examen, mira, el día de hoy, jóvenes, tengo un examen el día de hoy, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en las manos de Dios para que Él me bendiga y yo pueda sacar mi escuela adelante. Todo tiene que ser Dios. Dios, hermano. De verdad, yo digo, es que entonces, ¿por qué buscamos a Dios? Debe de ser un privilegio para cada familia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios nos llamó a nosotros, Él nos amó a nosotros. Él te dijo, ven aquí, quiero que vengas y te sientes y que escuches lo que yo te voy a decir. O sea, es un privilegio el que nosotros estemos aquí. No fuimos nosotros que, hoy quiero ser cristiano. No. Porque de nosotros, hermanos, dice la palabra que solamente queremos, ¿qué? Hacer de continuo el mal. Pero Dios en su infinita gracia, en su misericordia, Él dijo, a ver, estas familias, vengan acá. Yo quiero compartirles y quiero darles un poco de mi esencia. ¿Sí me explico? Por eso mismo Él nos dejó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros entendiéramos la Escritura y la pusiéramos por obra y fuéramos familias diferentes. Como decía el pastor hace rato, ¿quieres ver a tu hijo aquí tocando la alabanza o lo quieres ir allá viendo intercambiándose pulseritas? ¿Dónde lo quieres ver? Tan sencillo. Debemos enseñar a nuestros hijos entonces, hermanos, con diligencia, o sea, prontamente, ¿verdad? A ver a Dios en todos los aspectos de nuestra vida y no solamente en aquellos que están relacionados con la iglesia. Es decir, vamos a hablarles de la palabra de Dios, pero también vamos a enfrentarlos a la vida, a la realidad. Hoy en día es bien triste, hermano, y bien decepcionante que a nosotros los padres nos hayan hecho a un lado. En las primarias, en algunas primarias, y sobre todo allá en Estados Unidos, se les están dando a escoger a los niños el género que quieren escoger ellos. Le dicen al niño, ¿quieres ser niña o niño? Niña, lo hace niña. Tu hija, niño, eres niño. De hoy en adelante eres niño, y tú de hoy en adelante eres niña. ¿Y yo como padre no valgo? No, porque es el derecho de ellos. ¿Quieres saber algo más cruel? Bueno, desde el vientre de la madre le dicen a los padres, quieren que sea niño o niña, y adentro en su vientre los operan. Y si es niño y lo quieren hacer niña, les cortan el miembro. Punto. ¿Eso quieren ustedes para sus hijos? Es lo mismo, dicen. Es lo mismo.
Ellos han confundido el amarse los unos a los otros, mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Tú sabes por qué la mayoría de jóvenes se hacen homosexuales? Por la falta de paternidad. ¿Dónde está el padre? Y número 2, por las tapaderas de las mamás. Véngase mi niño. O sea, no deja que el hijo se roce con el padre, sino que lo autoprotege más de lo que debe ser. A mi hijo no lo toques, mi hijo no hace esto, mi hijo no hace el otro. Ah, pero sí lava los trastes, ¿no? Y sí barre y sí trapea. Digo, que no, yo no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? De rato no vayan a decir, el pastor dijo que yo no trapeara y que yo no lavaba los trastes, ¿no? No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces se le da esa prioridad a los hijos, se les trata como mujeres. ¿Sí me explico? ¿Cuántas mujeres ahorita con esto del feminismo andan gritando, rompiendo cosas allá en el Zócalo, hermano? ¿Usted cree que eso es de una dama? ¿A eso se le llama feminismo, hermano? Yo he visto cómo mamás le dicen a los hijos, pégale, miéntasela. Y ya cuando crecen, ahí está, feminicidios, hermano. ¿Quién provoca esto? Nosotros mismos. Ah, pero tú diles, mira, acércate a Dios. No, religión. Hijo, será homosexual y será lo que quieras, pero religioso, no. ¿Se da cuenta hasta dónde ha caído la moral? Pisoteamos la moral, hermanos. Ya no hay moral en este tiempo. Dice el versículo número 8 de Deuteronomio: y las atarás como una señal a tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, Dios enfatiza la importancia de que los padres enseñen la Biblia a sus hijos. No se puede delegar esta responsabilidad a la iglesia y a las escuelas cristianas. No, hermano, es responsabilidad de nosotros. La Biblia, sin embargo, nos ofrece tantas oportunidades para obtener lecciones objetivas y prácticas que sería una pena estudiarlas solo un día a la semana. En otras palabras, ¿cuánto tiempo lees la Biblia? No me contestes. ¿Cuánto tiempo te sientas con tu niño, tus niños o tus jóvenes y les lees un capítulo de la Biblia? ¿Cuánto? ¿O somos de los que dicen, allá que te enseñe el pastor, allá que te enseñen en la iglesita bíblica? ¿Sí o no? Bueno, se supone que estoy hablando con cristianos, ¿no? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ay, nadie, ahora nadie es cristiano. A ver, levante su mano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano. Uy, la sé. No, amén, yo soy cristiano. Hermanos, tenemos fallas, no somos perfectos. Por eso es que estamos aquí con el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a hacer, ¿qué? Nos va a ir perfeccionando poco a poco, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y esto se va a lograr cuando estemos con Él. Amén. Pero, ¿se esfuerzan? Mi pregunta es esa. ¿Se esfuerzan por alcanzar la estatura del varón perfecto? Si usted quiere algún tema, hermano, lo va a encontrar en la Escritura. Si quiere hablar de sexualidad, depende en la Biblia. Si quiere hablar usted de cómo ser un buen padre, está en la Biblia. Si a usted le interesa, mujer, cómo puede ser una buena mujer, una mujer virtuosa, viene en la Escritura. Si usted quiere interesarle cómo puedo educar a mis hijos, aquí viene en la Escritura.
Todo viene en la Escritura, mis hermanos. ¿Sabía que la mayoría de los códigos y de las instituciones y de todo lo que ellos usan para protocolo, de campañas, por ejemplo, para los hijos, para los padres, escuela de padres, todo eso, ¿saben qué es de la Biblia? Bueno, le cambian, pero todo es de la Biblia, mis hermanos. Todo. Todas las leyes se rigen en la mayoría de los países bajo la Biblia, mis hermanos. O sea, ¿por qué nosotros no nos vamos a regir bajo la Escritura siendo hijos de Dios? Debemos de conocer la ley de Dios. Pero ahí viene el secreto, mis hermanos. Que las verdades eternas, es decir, la palabra del Señor, se aprende de una forma más efectiva en un ambiente amoroso, de un hogar donde se teme verdaderamente a Dios, mis hermanos. En otras palabras, este sería el trabajo de los padres como representantes de Dios, de instruir a los hijos en la enseñanza de la palabra, y así esto vendrá a alcanzar un grado de igualdad en los padres, como lo marca Éxodo 20:12. Dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La palabra honrar no es otra cosa más que obedecer. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto ¿qué? Agrada al Señor. La familia, mis hermanos, también tiene su significado en la palabra casa u hogar. Por lo tanto, debiera o debe ser un lugar de refugio de cada uno de sus integrantes. Lo que yo trato de decirles viene en Isaías 4:6 y dice, habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. En otras palabras, mis hermanos, aquí está hablando de problemas. El hogar siempre debe de ser un lugar de refugio. Oye, papá, me pasa esto. Oye, mamá, me pasó el otro. Y también por parte del esposo, oye, mi amor, mira, pasé esta circunstancia, me sucedió esto, me sucedió el otro. La mujer igual, oye, mira, hoy tus hijos pasó esto. Nada de que, oye, mira, hasta para eso hay que ser sabios, hermano. Imagínese llegando el esposo de trabajar. Oye, tus hijos, yo no los aguanto, mira esto. ¿Cómo va a actuar el papá, hermanos? Lo primero que va a hacer es, se va a quitar el cinturón y va a desquitar toda su ira sobre él. Eso le gusta. Espere el momento adecuado. Ya se calmó, ya descansó. Oye, ¿sabes qué? Mira, pasó esto en la escuela. Tu hijo pasó esto, hizo el otro. Habla con él. Pero no le diga, pégale, ¿eh? No, habla con él. Digo, no es malo llamarle la atención con una vara. La misma escritura nos enseña a hacerlo. Pero con justicia. No descargando la ira ni el enojo de uno sobre los hijos. No sé si me estoy dando a entender. Y viceversa. El esposo tiene que ser paciente y prudente al hablar con su esposa. ¿Sabías tú, varón, que tú haces a tu esposa como tú quieres hacerla? ¿Como quieres que sea tu mujer? En otras palabras, ¿cómo quieres que sea tu mujer, varón? ¿Quieres que sea una mujer educada? Edúcala. ¿Quieres que sea una mujer respetada? Enséñale. Pero es del varón. Dios nos ha puesto como pastores de la casa. Porque hoy en día muchos quieren ser pastores. Bueno, eso desde siempre. Quieren venirse a parar aquí, pero dice la escritura en Timoteo que no pueden reinar su casa, no la atienden, pero sí quieren venir a atender una iglesia. ¿Cómo está eso? Es ilógico, es incoherente.
¿Sí me explico? Y así hay muchos varones. ¿Qué tal por fuera, mis hermanos? ¿Qué tal andan conquistando por fuera? Y se han olvidado lo que ellos mismos escogieron. ¿No es cierto? Creo que estamos pisando algunos callos ahí, ¿no? ¿Sí o no? La casa, hermanos, en vez de ser un lugar de refugio, pareciera que es un refugio, pero de cárcel. En vez de encontrar protección, muchos se encuentran en su casa con maleantes, golpeadores, maldicientes, hasta violadores, hermanos. ¿Y qué se dice de los borrachos? Para esto, pues mejor el mundo. ¿No es cierto? ¿Se da cuenta por qué hay tantos jóvenes en la calle? ¿Se da cuenta por qué hay tantas infidelidades? Muchos maridos prefieren el trabajo que estar en comunión con sus esposas. La esposa prefiere distraerse en los afanes de la casa que atender o amar a su marido. Los hijos prefieren televisión, celular, amistades paganas que ayudar a sus padres en los quehaceres del hogar, y al final concluye el día y cada quien su religión. ¿No es cierto? Lucas 11:17, en la Nueva Versión Internacional, dice: como él conocía sus pensamientos, o sea, Jesús, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. En otras palabras, las casas que están divididas se derrumbarán una sobre otra. La pregunta es, ¿cómo está tu casa en este momento, mis hermanos? Todo reino dividido contra sí mismo quedará, ¿qué? Destruido. En Mateo 7, del 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esta palabra las hace significa que produce una vida estable, mis hermanos. Y los compararé, dice el Señor, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Aquí estamos hablando de los golpes de la vida, y no cayó, es decir, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque su roca era Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, esta palabra no hacer significa que habla de una persona inestable, una persona que es insegura y sobre todo incrédula. Esta persona, dice el Señor, que lo va a comparar a un hombre insensato. La palabra insensato viene del griego moros, que significa un hombre lento, significa un hombre tonto, y de ahí un hombre estúpido e ignorante. Wow, hermano. ¿De cuál quieres ser? ¿De los que tienen una vida estable? ¿O de los lentos, para que no se oiga tan fuerte? Este hombre tonto dice que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra ella, y la casa, ¿qué pasó? Se cayó. Fue una gran ruina, mis hermanos. En otras palabras, familias, ¿qué? Disfuncionales. Exponernos a una dosis masiva del pensamiento mundano, mis hermanos, nos conforma al molde del mundo. En otras palabras, lo que yo le trato de decir es de que si usted está tanto en la tele, ¿verdad? ¿O qué lee, mis hermanos? Tan sencillo. ¿Qué está leyendo? ¿Qué entra por sus ojos? ¿Con quién se junta?
Ahora ve a su familia y diga qué diferencia hay entre una casa mundana y una casa cristiana. Digo, usted que se dice cristiano, ve a las familias mundanas y luego mírese y diga qué diferencia hay entre ellos y yo. Estoy hablando de las personas que se juntan con personas mundanas. Estoy hablando de personas que se meten todo el día a telenovelas y al rato quieren ver a su esposo güero y con ojos azules. Wow. ¿Por qué? Porque eso es lo que le mete la novela. ¿No es cierto? Sin embargo, hay esperanza, mis hermanos. Cuando abrimos nosotros camino para el cambio, ¿verdad? Cuando nos alejamos de todas estas porquerías y dejamos que la verdad viva de Dios se establezca en nuestras mentes, emociones y conductas, entonces vamos a poder experimentar lo que Dios quiere para nosotros. Al rato no diga, ¿por qué me fue mal? ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué mis hijos son así? Porque no obedecemos simplemente. Dice en Deuteronomio 6:20, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? ¿Qué significa, papá, la Biblia? ¿Qué dice en este versículo? ¿Qué le vas a decir, hermano? Si tú no la estudias, ¿qué le vas a decir? Oye, mamá, ¿me puedes explicar este versículo? Tan sencillo. ¿Qué pasó con Jonás, mamá? ¿Qué le va a decir usted? ¿Sí sabe lo que le pasó a Jonás? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Bueno, algunas que hasta con la Virgen les habla. O tan sencillo, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Abraham? ¿Eso lo saben tus hijos? ¡Wow! Un cristiano, mis hermanos, debe saber en dónde y cómo está echando sus cimientos, pero también debe estar dispuesto a demostrar la vulnerabilidad ante sus hijos. Es decir, que no le dé pena el día que usted tenga o no tenga dinero, el día si lo ven llorando o no lo ven llorando, que no le dé miedo, tiene que enfrentarlos a la realidad. Déjelo saber con qué ha tenido que luchar y con qué ha luchado por años. Si tiene niños, cuénteles con qué luchaba cuando tenían su misma edad. Ellos, hermanos, se podrán identificar con eso y wow, yo les apuesto que les va a encantar. Si son jóvenes, déjenles saber que una vez usted también fue adolescente y también tuvo sus propios problemas. La mayoría de las personas, mis hermanos, tienen la tendencia de verlo a usted en términos de donde se encuentra en este momento de su vida, en lugar de verlo de dónde ha venido. ¿No es cierto? A mí, por ejemplo, yo tengo un negocito que vendo en la mañana desayunos y en la tardecita vendo comida así rápida, ¿no? Y luego ven a mis hijos, ellas dos son mis hijas chiquitas. Ay, sí. Mi hijo ya se casó, tiene un mes que se me casó y ya se fue. Pero luego cuando nos ven ahí en el negocio y nos ven apurándonos y echándole ganas, a mí me dicen, bueno, y sacamos un tema de la familia y siempre me dicen los clientes, bueno, es que a usted le fue bien. Le digo, ¿por qué me fue bien? Dice, porque tiene unos hijos que le obedecen. Le digo, ah, sí. Y me dice, sí, pero ¿usted sabe cómo crecieron? No, pues eso sí, pues eso sí, ¿verdad? Es decir, la gente nada más nos mira ahorita, hermanos. A mí me pueden ver a mí ahorita así como pastor, pero ¿saben lo que yo he vivido atrás? No lo saben. Su pastor también está aquí enfrente y predicándoles y sabe lo que ha vivido atrás, tampoco lo sabe. Como nosotros muchas veces no sabemos lo que ustedes vivieron atrás, hermanos. Bueno, y no lo sabemos porque usted no se acerca
para darles un consejo y a lo mejor poderles ayudar y sanar su corazón. Y eso es bien importante, que usted se acerque a su pastor y ¿sabe qué, pastor? Yo tengo algo aquí en mi corazón, tengo esto, a mí me pegaban, me golpearon, fui violado, etcétera, x. Ayúdeme, ¿qué hago? Y el pastor tendrá palabra para darle, porque no es el pastor, es Dios. Pero si usted no es libre, primeramente usted, lo que lo pagan es la esposa y los hijos. ¿Sí me explico? O usted, mujer, si está siendo maltratada, acérquese a su pastor. ¿Sabe qué mi esposo hacía así? ¿Qué hago? No le dé pena, acérquese, porque al final de cuentas, mire, nosotros como pastores, lo que ustedes dicen no tiene que salir de nosotros. Todos los secretos que usted tiene y todo lo que usted nos cuenta, nos lo llevamos a la tumba. No crea que andamos divulgándole a otras personas lo que usted nos platica. Eso se llama ética. ¿Sí me explico? Entonces no le dé miedo, acérquese. ¿Amén? Decíamos entonces que cuando nuestros hijos nos presenten, entonces, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra de Dios? Tenemos que estar prestos para explicarles la palabra. ¿Ok? Entonces decíamos que ellos, o la gente, no ha mirado el proceso que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, por la gracia de Dios, hemos recorrido un largo camino. Y por esa misma experiencia debemos de buscar la manera de cómo comunicarle a nuestros hijos lo que Dios nos ha enseñado mediante las experiencias. Les llamo yo desafiantes y fracasos agonizantes también. Experiencias que nos hicieron la persona que ahora somos, mis hermanos. Hoy en día ya no es sorprendente que una familia se regrese al mundo. ¿Por qué? Porque según ellos dicen, no encontraron la justicia que buscaban, el esposo no cambió, la esposa no se sujetó, los hijos cada día más rebeldes y la economía empeoró, dicen. ¿No es cierto? En Deuteronomio 6:25 dice el pueblo de Israel: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En otra versión dice: pues cuando obedezcamos todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Tan sencillo, mis hermanos. Yo quiero ponernos a pensar un momentito, y ya voy a cerrar. Con este versículo, mis hermanos, cuando nosotros obedezcamos todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. En otras palabras, por tus frutos serás conocido. No presumas por ahí que andes gritando que tú eres cristiano, porque el mismo Espíritu da testimonio de quiénes somos. Y si una persona te logra decir: es que usted es cristiano, ¿verdad? Sí, para la gloria de Dios. ¿Por qué? No es que se ve. ¡Wow! Dale gloria al Señor. No te quedes con nada. Pero si nadie te dice nada, pues ponte a orar. Y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Amén? Amén. La clave para tener una familia en Dios es una vida de obediencia a Dios. Cuando el núcleo familiar no está cimentado en la roca que es Cristo, entonces estos cimientos, o sea, tu casa, se desmoronará e irá soltando partículas llamadas desintegración que te empezarán a quitar, número 1, autoridad, número 2, amor, número 3, confianza. Y sobre todo, ¿sabes qué te va a quitar? Ese amor que decías tenerle tú a Dios. En Deuteronomio 7:9, y con esto estoy cerrando, dice:
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Pero no tan solo es Dios, ¿verdad? Hermanos, acá estoy. Conoce pues a Dios. Conoce pues que Jehová es Dios. Tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. En otras palabras, toda la bondad. Mire, Dios no es como nosotros, ¿sí? Dios no es como nosotros, ¿ok? Bueno, me espero para que ahorita atiendan allá y ahorita yo hablo, ¿vale? O sea, Dios no es como nosotros, hermanos. Porque tu salvación no es por obras. Ya estoy cerrando, ya me voy de verdad. La salvación no es por obras. Es decir, si tú te portas bien, te ves bien, no, hermanos. Pero tú deberías de saber como padre cómo recompensas a tus hijos. Si tus hijos te obedecen, ¿no los recompensas? ¿Sí o no? Pero si son rebeldes, ¿qué haces? Los corriges. ¿No es cierto? Entonces tú así con el Señor, hermano. Tú así con el Señor. Si tú obedeces al Señor, te recompensará. Pero si eres rebelde con el Señor, si eres hostil con su palabra, espérate a ser reprendido, corregido, educado. Y no digas, ¿por qué a mí, Señor? Mejor di, ¿en qué he fallado, Señor? ¿Qué te hice, Padre? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo te voy a pedir de una manera muy especial. Reconoce si has sido un buen padre para tus hijos. Reconoce si has sido una buena madre para tus hijos. Hijo, reconoce si has sido un buen hijo para tu papá, si le has dado honra. No te distraigas. Ahora te voy a pedir que empieces a pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname, dile. Porque no he sabido ser como tú. Tú eres mi Padre, eres mi ejemplo. Y yo no he sabido ser como tú, Señor. He maltratado a mis hijos. He maltratado a mi esposa. Y hoy me pongo a cuentas delante de tu presencia. Porque también no he sabido ser una buena madre. ¿Qué tal ese día? ¿Recuerda cuando nació tu hijo? ¿Cómo gritabas de dolor? Y cuando lo tuviste en tus manos, ¿qué le dijiste? Gracias, Dios. ¿Y ahora por qué lo aborreces? ¿Por qué no lo instruyes en el camino? ¿Por qué no le dices gracias a Dios, tú estás vivo? Somos salvos por la sangre preciosa de Cristo. No te cuentas conmigo. No te cuentas conmigo. Padre, en esta preciosa tarde, yo pongo esta iglesia delante de tu presencia, Señor. Ciertamente yo sé que tu palabra es viva y es eficaz y has llegado a sus conciencias, a sus corazones. Pero yo te pido en esta tarde que tú sanes cualquier herida, Señor, que ellos tengan en su interior. Yo sé que algunos de ellos fueron abusados, fueron maltratados y se está repitiendo el mismo patrón con sus hijos, Señor. Pero yo te pido que ahora tú los sanes, Dios. Que derrames de tu precioso Espíritu Santo sobre cada uno de ellos
y que eches fuera de ellos, Señor, toda esa amargura, todo ese resentimiento que ellos han producido en sus corazones y que han venido arrastrando todo este tiempo, Señor, todos estos años en su vida. Que ellos puedan perdonar también a sus padres, si los abandonaron, si los maltrataron. Pero dice tu palabra, Señor, si tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo lo que tú eres, yo te voy a recoger y te voy a sanar y te voy a adoptar y te voy a dar ese amor que tu padre no te supo dar. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y tú dijiste antes de irte, Señor, oro por los que tú me has dejado. Oro por estos, Señor, que me van a seguir, porque no les va a ser difícil. Pero también dijiste, Señor, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice el Señor, confiad porque yo he vencido al mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, que haya sido de bendición y de sanamiento para todos, Señor, para tu gloria. Une las familias, Padre. Despierta a los espíritus para que el Padre ame a su esposa y a sus hijos. Enséñales a ser unas familias de Dios, familias temerosas de tu palabra, para que esta iglesia sea fuerte, Señor, para que esta iglesia crezca con principios y morales, principios, Señor, bíblicos, y que al rato, Señor, cuando vuelva yo a visitar este lugar esté lleno para tu gloria, de familias, Señor, que traen más familias, porque son familias renovadas, familias llenas de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Señor, muchas gracias, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor.